Bueno, les doy la bienvenida a esta segunda actividad en el curso, que en realidad es la primera que vamos a realizar ya centrada en la temática de la clase, que es la investigación cuantitativa. A lo largo de esta presentación, la idea es darles una introducción de lo que es la investigación cuantitativa y guiarlos en cómo generar la idea, ya sea de manera individual los que están trabajando bajo esa modalidad, o cómo compaginarla, digamos, con los compañeros con los que hicieron equipos, aquellos que así lo decidieron, para ver pues qué tema es el que quieren trabajar a lo largo de este curso. Les recuerdo, por si por ahí se saltaron el video de introducción del que está en la plataforma de la actividad anterior, pues la finalidad de esta clase es conocer la metodología que se utiliza en la investigación cuantitativa, ver los pasos que se siguen, y lo vamos a ir haciendo a través de las etapas que implica este proceso, con un tema que ustedes elegirán y del cual desarrollaremos perdón, todos los apartados que contempla la investigación cuantitativa. Yo les recomiendo que sea un tema que les interese, que les guste, pues para que no sea pesado el tener que revisar la literatura con la que tienen que sustentar su tema, para que no les sea desagradable el estar recogiendo la información, el procesarla y el discutirla, sobre todo, para generar los resultados. Entonces, de nuevo, sean todos bienvenidos y bienvenidas, y vamos a dar inicio con esta introducción, digamos, a esta actividad número 2. Bueno, como ustedes saben, digamos, el concepto del que parte esta clase es la investigación científica. Nosotros hacemos investigación todos los días. El simple hecho de estar platicando con los amigos y entonces surge un tema que les interesa y ustedes se ponen pues a buscar libros al respecto, se meten en internet y buscan información sobre el tema con las personas que lo trabajan, pues es un fenómeno con el que lidiamos todos de manera cotidiana. Inclusive hacemos investigación a la hora de que estamos compartiendo con los amigos y bueno, por ahí surge un chisme y entonces pues, hay que investigar de alguna manera, pues qué hay de realidad en eso que se está compartiendo. La diferencia entre esa investigación que se hace todos los días y la investigación científica como tal, bueno, es que la investigación científica, como el nombre lo dice, pues nos habla de un proceso sistemático, es decir, hay un orden en los pasos que la contemplan, en los pasos que la conforman, y sobre todo la investigación científica en gran medida implica cuestiones empíricas, es decir, nosotros buscamos datos con la gente con la que está involucrada en el fenómeno que nos llamó la atención. Otra de las características de la investigación científica es que es dinámica, es decir, no se estanca, ¿sí? El proceso de investigación son una serie de pasos que uno nos lleva al otro y que necesariamente si revisamos el estatus en el que partimos con una idea inicial y al final de terminar el trabajo de investigación científica los comparamos, pues nos damos cuenta de que nuestros propios conceptos acerca de lo que creíamos que era el fenómeno han cambiado. Se han nutrido de conocimientos de la literatura que hemos revisado, los datos, el análisis de datos que recogimos de la población con la que trabajamos también nos cambia la perspectiva del fenómeno.
En ese sentido, como la diapositiva lo dice, bueno, la investigación científica tiene carácter dinámico, cambiante y evolutiva. No solo cambia el proceso, nosotros no somos los mismos una vez que nos involucramos en la investigación científica. ¿Por qué? Porque nuestros conceptos, nuestros parámetros, los ojos con los que veíamos ese fenómeno, maduran, ¿sí? En cierta manera maduran y como personas también nos influyen. Y bueno, nosotros podemos hacer investigación científica a través de 3 perspectivas, que puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta, donde, bueno, esta última, como su nombre lo dice, nos permite combinar los números con la información a profundidad que nos da la investigación cualitativa. Entonces, este curso, pues como el nombre lo dice, está basado en el enfoque cuantitativo. Espero que no se asusten al escuchar el término cuantitativo, pues porque necesariamente tiene que ver con las cuestiones estadísticas. Tiene muchos beneficios este enfoque y de hecho la idea de esta breve explicación es que entiendan y se enamoren de esta parte, que no le tengan como aversión, pues por los procedimientos que implica, porque hay que utilizar cierta, como la diapositiva anterior lo decía, sistematización, y contrario a todo eso, pues es un abordaje que es necesario y que es valioso, y que cuando los números hablan, cuando combinan los números con la teoría, entiendes cómo ese fenómeno funciona dentro de la población que estás estudiando. Entonces, las características del enfoque cuantitativo de inicio podemos notar, como lo dice esta diapositiva, pues consiste en que nos permite caracterizar el fenómeno de estudio. Si yo quiero explorar, por ejemplo, la cuestión de sintomatología de trastornos de alimentación en adolescentes, por ejemplo, ¿sí? Como tenemos aquí la figurita, yo tengo el grupo de adolescentes de la ciudad de Durango. Específicamente, mi primera idea que ronda la cabeza es cómo funciona este fenómeno, cómo se presenta este fenómeno en la población de adolescentes de la ciudad de Durango y digamos que tengo acceso a una escuela. Entonces, yo quiero saber quiénes de los chicos y chicas que estudian en esa escuela presentan sintomatología de trastornos de alimentación. El enfoque cuantitativo, al estar dirigido a un número amplio de personas, me va a permitir identificar cuáles de esas personas presentan esa sintomatología, pero también me va a permitir identificar qué tanto les pasa, qué tan graves son los síntomas, en este caso, de trastornos de alimentación, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. ¿Para qué me sirve el enfoque cuantitativo? Primero, para medir a quiénes y qué tanto. Esto de la investigación, digamos, es como ir a la guerra. Si ustedes fueran los, pues híjole, es que no sé los grados de la milicia, pero digamos, son los generales, ¿no? Son los generales que llevan un batallón a enfrentarse con otro. Ustedes tienen que saber a qué se van a enfrentar. Así es la investigación científica. Lo primero que yo tengo que saber es a qué me estoy enfrentando. Tengo que ver la magnitud del fenómeno, tengo que saber cuántas personas presentan ese fenómeno que yo quiero estudiar. Si ustedes recuerdan la película 300, que a mí me encanta, hay una parte donde le dice el rey Leónidas a un
a una persona que llevaba a los griegos y que se iban a unir, y le dice, ¿cuántos soldados tienes? Y ya, pues la persona le contesta, no sé, 100. Y el rey Leónidas lo duda porque dice, ¿ya que se dedican tus hombres? Y la otra persona le contesta, pues son alfareros, son, no sé, artistas, son carpinteros. Y le dice, entonces no tienes soldados. Entonces tienes gente que hace otras cosas, pero que viene a la guerra. Y él, así como muy orgullosamente, y que de eso se trata la película, les dice, ¿verdad? Espartanos y no sé qué, y empiezan a gritar, le dicen, yo tengo, aunque tengo menos personas en este momento que tú, tengo más guerreros que tú, porque a eso se dedican. Entonces, esta es una analogía sobre, digamos, cómo podemos identificar cuántas personas tienen las características relacionadas con el fenómeno que estoy estudiando. Yo puedo tener un grupo muy grande, pero solo algunas van a presentar esta sintomatología o estas características que yo estoy buscando estudiar. Bueno, digamos, la segunda bondad que tiene el enfoque cuantitativo es que dentro de las personas que yo identifico, que precisamente tienen esas características o esa patología, o ese fenómeno que yo estoy revisando, pues yo puedo hacer subgrupos, yo puedo segmentarlos y, por ejemplo, si yo fuera el rey Leónidas, yo diría, bueno, pues yo tengo 300 guerreros, 300 espartanos, y los divido en grupos, ¿no? Puedo dividirlos, cuántos tengo que tienen más de 20 años de experiencia, cuántos tengo que tienen menos de esos años de experiencia, cuántos tengo que les falta, no sé, que tienen heridas de guerra importantes que me pueden disminuir la capacidad con la que yo me enfrento al enemigo. Entonces, ese es el segundo punto que tenemos aquí en la diapositiva. Yo, dentro de los que identifico, además, puedo comparar, ¿no? A cuántos les pasa más y a cuántos les pasa menos el fenómeno que quiero revisar. Y otra de las bondades, como a mí me gusta llamarlo, de este enfoque, es que además de investigación cuantitativa me permite leer a través de los números cómo interactúan las variables dentro de ese fenómeno. Yo las puedo asociar a través de la estadística y bueno, pues veo que una variable me afecta a otra. Pensando en esta cuestión de la sintomatología, de los trastornos alimentarios, yo puedo ver cómo interactúa, por ejemplo, la variable vivir con la madre, vivir actualmente con la madre, o el tipo de relación que es como más significativo, el tipo de relación que tiene con la mamá, y yo la puedo relacionar esa variable con el nivel de sintomatología que tiene, ¿no? Entonces, pues estas son las ventajas del enfoque cuantitativo, me permite ver a través de los números cómo se comportan las variables. Y ojo, esto siempre funciona a nivel de indicadores. Finalmente, aunque estamos hablando de investigación científica, los resultados que de ella extraemos, tenemos que ser siempre muy medidos y muy precavidos a la hora de interpretarlos y de presentarlos, porque ustedes podrán recordar que en psicología no existen verdades absolutas. Simplemente en este grupo así se comportan las variables, pero no quiere decir que alguien no se pueda comportar de otra manera. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que esto me interesa que les quede como muy claro, porque en experiencias previas con otros grupos me daba yo cuenta que ya cuando queríamos iniciar a hacer el abordaje, a que diseñaran ustedes su investigación, había como confusiones entre los dos tipos de paradigmas que rigen la investigación. Del lado izquierdo de su pantalla tienen la noción cuantitativa. Ahorita hablábamos de agrupar a la población, de distinguirla por grados. Si estoy hablando yo con el tema que estaba ahorita relacionando,
Sintomatología de trastornos alimenticios, pues yo puedo decir que los de azul no presentan esos síntomas en absoluto. Los de verde sí los presentan, pero de manera leve. Los de amarillo sí los presentan y de manera moderada. Y los de rojo, aguas. Aguas porque tienen la sintomatología muy disparada, ¿no? O sea, tienen los síntomas con las medidas más altas. Entonces, el enfoque cuantitativo me permite ver de lejos, es como en esta noción del campo de batalla, si ustedes estuvieran a una montaña y vieran a su batallón debajo a sus pies y entonces pudieran agruparlos de esta manera para saber con qué cuentan, ¿sí? Y la diferencia con el enfoque cualitativo es que eso que tenemos a la derecha, igualmente bondadoso y complementario además, se enfoca el paradigma cualitativo no en los grupos, no en la interacción de ellos, no en las diferencias de ellos, sino en uno o varios casos en particular. Y la investigación cualitativa me permite ver a profundidad, digamos, ahora sí, la historia de vida, entre otras cosas, información, como el nombre lo dice, a un nivel más profundo, a un nivel más de contexto de la propia persona, de por qué le pasó, de cómo se siente, de qué le va a pasar a esa persona específicamente. Esa es la noción de la investigación cualitativa, ¿sí? Si ven del lado izquierdo, estamos arriba de la montaña viendo abajo a todos los soldados, y del lado derecho bajo yo al nivel de ellos y entonces escojo un grupo muy pequeño o escojo una sola persona que la tengo aquí a la derecha con la lupita y la veo en azul y digo, sobre ella lo voy a estudiar. Entonces, no hay que confundirnos, nosotros en esta clase vamos a trabajar de inicio vamos a trabajar necesariamente con el enfoque cuantitativo. Que ojalá que no lo vean, que no perciban o no tengan la falsa idea de que no corresponde con la psicología. Yo sé que es muy apasionante revisar un caso y entonces ver qué pasó con su papá y con su mamá y entonces qué pasó dentro de sus afectos y por qué le pasó eso y cuándo empezó a tener los síntomas y entonces cómo se sentía y describir todo eso de detalles es súper apasionante. Pero igualmente apasionante subirse a la montaña y poder saber con qué te enfrentas, ¿sí? Aquí abajo está el letrero en azulito, dice las dos visiones son complementarias, ¿sí? No se oponen, no están una en contra de la otra, no es una mejor que la otra, simplemente se complementan. Tan necesario es estar arriba de la montaña y ver mi fenómeno desde arriba, mi fenómeno en cantidades, en grupos, en interacciones de variables, cómo luego poder bajar y entonces centrarme en un solo caso, ¿sí? Muy bien. Continuamos con esta diapositiva donde específicamente empezamos a revisar las características del enfoque cuantitativo. Por favor, desde ahí, porque luego me llegan portadas que dicen investigación cualitativa, ¿no? Entonces, desde ahí yo me empiezo a preocupar porque digo, oh por Dios, o sea, de inicio no tenemos idea de lo que estamos trabajando. Bueno, entonces, en el enfoque cuantitativo, como hablábamos, que son pasos ordenados, el punto de inicio, el punto de salida de la carrera, es tener una idea inicial. Esa idea inicial surge de las dudas que tú tienes en la cotidianidad. A veces tú vas por la calle, volteas a ver a una pareja, ves cómo interactúan y te surge una pregunta. Tú ves, no sé, por ejemplo, que, que están peleando, ¿no? Están peleando y los ves, las expresiones que tienen y ves cómo se comportan y de ahí surge tu primera idea.
o estás viendo la televisión, viendo un programa y algo te llama la atención. Entonces, esta idea inicial ustedes la tienen que buscar en su diario vivir. La van a buscar en lo que a ustedes les apasiona, la van a buscar en lo que a ustedes les consterna, la van a buscar en lo que a ustedes les inquieta. No, no de manera personal, no estamos hablando de cuestiones internas, sino de curiosidad. La primera idea surge de la curiosidad y entonces hay que empezar a pensar qué me interesa saber de eso y en quiénes me interesa saberlo. Yo hablaba de esta cuestión de trastornos alimenticios y podría ser la historia de cómo surgió esta idea de investigación, pues que tal vez algún día yo vi una chica muy delgada en la calle, preocupada en una tienda de ropa por su talla, ¿no? Yo la veía y entonces sufría porque en lugar de ser talla 3 era talla 5 y entonces casi lloraba y entonces no correspondía. Yo podía observar que lo que ella veía en el espejo no correspondía con lo que yo estaba viendo en ella, ¿no? Entonces, tal vez de ahí pudo haber surgido mi idea inicial sobre el estudio de los trastornos alimenticios. Y, bueno, pues yo tengo que definir, ustedes saben que hay diferentes tipos de trastornos alimenticios, yo tendría que definir cuál me interesa investigar, ¿sí? Porque luego tienen comportamientos diferentes, ¿no? Y necesitamos diferentes tipos de instrumentos para medir uno y para medir otro. Yo podré decir, a mí me interesa la anorexia nerviosa, pero no me interesa en las mujeres, me interesa en los hombres. Entonces ahí yo tendría una idea inicial que me interesa saber y en quiénes me interesa investigar. Bien, entonces ese es el punto número 1 que tenemos en la parte de abajo de la diapositiva. En el enfoque cuantitativo se parte de una idea concreta, ¿sí? De la idea inicial, cuando tú ya le pones el qué y el en quiénes, empiezas a poner los ladrillos de tu idea concreta y delimitada, ¿sí? Habría que saber en qué personas, en qué personas me interesa y qué parte del fenómeno específicamente es la que me interesa. Una vez que tenemos la idea concreta de investigación, que nosotros le llamamos el tema delimitado, pues hay que elaborar una serie de elementos para llevar a cabo la investigación. El primero de ellos es el planteamiento del problema, que ya lo veremos en la siguiente actividad, que es y cómo se hace. A grandes rasgos les comento. En el planteamiento se tiene que reflejar justamente esta duda de cómo será que interaccionen esas variables y por qué es un problema. Yo tengo ahí que justificar por qué el estudiar la anorexia nerviosa en los varones es un problema. Luego vendrá otro apartado que trabajaremos también en el curso, que es la justificación. Para el planteamiento, bueno, de hecho, para esta actividad hay que revisar, ahorita al final de la presentación lo verán, hay que revisar en el campo de estudio qué han hecho otras personas. Y entonces a partir de lo que ya se sabe, de lo que ya se hizo, yo tengo que vender mi idea de investigación. Esto es la justificación. ¿Qué va a aportar el abordaje específico que yo le voy a dar? Por ejemplo, en el caso de la anorexia nerviosa en varones, pues una justificación, bueno, parte de la justificación que se podría elaborar sería que justo este fenómeno ha sido muy estudiado en mujeres, pero no en varones. Ya veremos también en su debido tiempo cómo se hace la justificación, pero es importante que sepan que todos estos elementos se tienen que poner de manera sistemática para poder llevar a cabo la investigación. Y por supuesto hay que construir una metodología
qué es el cómo lo voy a hacer, con qué instrumento lo voy a hacer específicamente y con qué población lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, etc. Si se fijan, bueno, pues esta pequeña narración nos va dando justamente evidencia de que la investigación cuantitativa pues lleva pasos muy específicos, ¿sí? Y las fases van de manera lineal, ¿sí? Primero se hace una y luego se hace otra y luego se hace otra. A diferencia de la investigación cualitativa que tiene más un comportamiento como espiral. Bien, entonces, ahorita mencionábamos que es necesario revisar qué es lo que se ha investigado al respecto del fenómeno que nos interesa. A esto le llamamos estudios antecedentes. Ustedes en esta actividad tendrán que entrar a esta dirección que yo les pongo aquí, que es la biblioteca virtual universitaria de nuestra universidad, ¿sí? Valga la redundancia. Hay un apartado, si ustedes entran a esta página, este apartado que está acá a la izquierda que dice base de datos, pues habrá que accesar a él. Yo les pondré en un archivito aquí en la plataforma el usuario y la contraseña que vamos a utilizar para poder accesar a la biblioteca, ¿sí? Pero lo pueden hacer ya sea desde sus campus o desde su casa, lo único que necesitan tener es una conexión a internet. Entonces, en esta biblioteca, pues nosotros podemos buscar específicamente artículos en los que se publican las investigaciones que se han hecho. Funciona a manera de buscador similar a lo que manejamos siempre en los motores de búsqueda, como el Google, a través de descriptores, es decir, de palabras clave, que aquí, por ejemplo, le ven que puse dos palabras que quiero que me busque, masculinidad y hombres, le doy buscar y bueno, me despliega, me va a desplegar toda la lista de investigaciones que están concentradas en estas revistas y que a su vez están dentro de esta base de datos. Y bueno, pues funciona dándole clic sobre el nombre y te despliega esto que tienes aquí. En este caso, yo aquí imprimí la pantalla y entonces cuando yo le di las palabras masculinidad de hombres me dio una serie de artículos y a mí me interesó este que dice la homofobia y su relación con la masculinidad hegemónica en México, ¿sí? Si yo quiero ver este artículo, aquí me va a salir todos los datos y me va a salir una parte del resumen. El resumen de un artículo de investigación son 250 palabras en las que sintetiza de qué se trata, quién lo hizo, cómo lo hizo, qué resultados obtuvo. Y con esto ustedes pueden saber si les sirve, si les interesa leerlo. Y si sí les interesa, del lado izquierdo está esta pantallita, este icono que dice texto complemento en PDF y lo pueden bajar a sus computadores. Entonces, ustedes, una vez que piensen qué tema les interesa, en qué personas, en qué población les interesa investigarlo, pues tendrán que accesar a la base de datos y buscar justo con las palabras clave de su tema artículos de investigación para ver qué es lo que las personas a lo largo del mundo han hecho, ¿sí? Aquí van a encontrar artículos en español, en inglés, en portugués y creo que nada más en esos tres idiomas. Bueno, pues si les saben a esos tres idiomas, los pueden bajar y si no, pues hay bastantes en español. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el recuento. Una vez que ustedes ya tienen la idea de qué es lo que quieren hacer y con quién lo quieren hacer, que ya se revisaron los artículos, los estudios antecedentes, ya sé yo qué han hecho las personas a lo largo del mundo sobre este tema, ya hice mi planteamiento, ya hice mi justificación, ya hice mi metodología, pues en la investigación cuantitativa se construye un marco teórico
y dependiendo del tipo del nivel de análisis al que pertenece mi estudio, pues yo hago una hipótesis, ¿o no? Si ustedes se acuerdan, en la clase de estadística había dos niveles que también se relacionan con los dos niveles de investigación cuantitativa que se puede hacer. Tenemos en la base de esta pirámide el nivel descriptivo. En el nivel descriptivo, nosotros, como viene aquí la imagen, se trata de tomar una fotografía desde arriba de la montaña. Lo único que voy a hacer es tomar una fotografía desde arriba y con esa fotografía, entonces, hacer mis grupitos de los que hablaba, ver cómo funcionan mis variables y caracterizar mi fenómeno, ¿no? Sobre todo. A qué personas le pasa, qué tanto les pasa y los subgrupos. Básicamente de eso se trata la investigación cuantitativa a nivel descriptivo. En el nivel inferencial, entonces aquí sí se necesita una hipótesis. A partir de la hipótesis que yo propongo, se trata de comprobar cómo se afecta una variable con otra. Yo les recomiendo que, que trabajen a nivel descriptivo, es más sencillo. Pero si alguien lo quiere hacer a nivel inferencial, está también en toda la libertad de hacerlo. Si ustedes recuerdan las clases de estadística del curso anterior, bueno, quienes elijan el nivel inferencial tendrán que llegar en su análisis de datos dentro de la investigación de este semestre hasta la prueba de hipótesis para comparar los grupos que encuentren y entonces ver cómo interactúan las variables, ¿sí? ¿A qué les suena esto de nivel inferencial? Es como cuando ustedes ponen de tema inicial. ¿Cómo influye, no sé, el nivel de estrés laboral en el nivel ¿de qué les gusta? En el nivel de depresión, ¿no? Bueno, salió medio raro el tema. Pero aquí estaríamos hablando de un nivel inferencial, porque yo tendré que hacer una hipótesis y decir, bueno, pues a mayor estrés, mayor depresión, o o al revés, a menor nivel de estrés, menor depresión, ¿sí? Entonces, bajo esos términos estaríamos hablando de el nivel inferencial, y en el nivel descriptivo, pues únicamente yo podría describir a lo mejor las dos variables por separado. ¿Cuál es podría ser el tema? El estrés laboral, ¿sí? El estrés laboral en la población de mujeres secretarias de tal dependencia. Y y por otra parte, pues el nivel de depresión, ¿sí? La idea es que vean que en el nivel descriptivo yo le tomaría, si yo quiero meter dos variables, tendría que tomarle fotografía a las dos. Y en el nivel inferencial, además de tomarles fotografía, tendría que establecer una relación y entonces comprobar si esa relación es como yo la estoy pensando, obviamente a través de la estadística. Y bueno, no perdamos de vista el objetivo de esta diapositiva, que es que tendremos que construir un marco teórico, ¿sí? Aquí vamos a ponerle énfasis en la manera de cómo se hace. Vamos a ser estrictos en el sentido de que el marco teórico no se admitirá copiado y pegado, ya sea de libros o de páginas de internet. Vamos a ver cómo se elabora, cómo se cita, cómo se combinan las ideas. Muy bien. Bueno, entonces una vez que tú ya tienes tu marco teórico y ya sabes a qué nivel vas a trabajar, si inferencial o descriptivo, pues acuérdense que también, como estamos hablando de investigación cuantitativa, será necesario que contemos con instrumentos de recolección de datos. Ojo, cuando hablamos de investigación cuantitativa, se utilizan cuestionarios, ¿sí? Como ustedes vieron en las primeras diapositivas, va dirigida a la investigación cuantitativa mucha gente.
Estamos hablando de un grupo de alumnos, estamos hablando de un grupo de maestros, de un grupo de trabajadores, de un grupo de mujeres, de un grupo de hombres, de grupos grandes, ¿sí? La manera de recoger los datos, porque además los vamos a trabajar, perdón, a través de la estadística, no es a través de entrevistas y no es a través de test proyectivos. Sí, yo sé que luego son muy padres los test de dibujo de la familia, de persona bajo la lluvia, etcétera, etcétera, pero esos test son herramientas que tienden más o que ayudan más en la investigación cualitativa. Nosotros, en investigación cuantitativa, tendremos que buscar un instrumento que mida la variable que queremos medir. Si yo estoy hablando de sintomatología, me voy a regresar al primer ejemplo, de sintomatología de trastornos de alimentación, pues yo tendré que buscar un instrumento que mida esa sintomatología, ¿sí? Se hace a través de cuestionarios. Lo podemos llamar cuestionarios o encuestas, pero no son entrevistas y no son test proyectivos. Es una vez que nosotros sepamos con qué instrumento vamos a recoger la información, que vayamos y la recojamos al grupo que nos interesa medir, pues la información se va a analizar estadísticamente, que ustedes ya lo saben hacer perfectamente porque ya llevaron su curso de estadística. Lo vamos a trabajar de nuevo con el programa el PSPP. Muy bien. Y bueno, pues finalmente los resultados que se obtienen se discuten, se comparan con lo que encontraron otros investigadores en los estudios antecedentes que ya habían identificado. Y es muy importante aquí señalar que los resultados, se busca que los resultados sean representativos de la población que estudiaron. Nosotros vamos a trabajar con muestra. Acuérdense que si tenemos 100 estudiantes, pues vamos a hacer un cálculo de muestra, a ver cuántos tenemos que encuestar para que los resultados los representen. Y es muy importante recordar que esos resultados solo se aplican a la población con la que yo trabajé. No la muestra, no solo la muestra, a la población. Y en todo caso, poblaciones que se parezcan a esa con la que yo trabajé, porque luego cometemos errores a la hora de interpretar los resultados y decimos todos los hombres y todas las mujeres y todos los o sea, no. Son las mujeres con tales características, los hombres con tales características, los estudiantes con tales características, ¿sí? Pues la investigación cuantitativa sí te permite que los datos sean representativos, pero siempre de poblaciones o de conjuntos que se parezcan a el conjunto con el que trabajas. Bien, entonces les voy a encargar, antes de darles las indicaciones de cómo reportarán esta primera actividad, que vean este video que está en esta liga. También les pondré la liga ahí en la plataforma, pero que lo vean porque les puede ayudar digamos, a entender cómo pueden generar su idea de investigación. Bien. Este de aquí es el formato en el que van a reportar la actividad número 2. Van a ponerme 3 cuadros. Obviamente, bueno, antes de esto va su portada con sus nombres y con el número de la actividad y todo. Y tiene 3 elementos, este formato que me van a enviar. Arriba, a manera de tabla, me van a poner la idea inicial de investigación, lo primero que les llama la atención, lo que está en su mente, lo que vieron en una película, así como narradito cuál fue su primera idea de lo que quieren investigar, ¿sí? Luego van a buscar 10 artículos de investigación en la base de datos para que llenen este cuadrito que está aquí. Tendrán que poner qué autores hicieron esa investigación, en qué país o en qué lugar, en qué año la hicieron, con qué población, es decir, si fue con niños, con adolescentes, con adultos. Y en el último cuadro me van a poner una síntesis de qué es lo que hicieron. No la copien ni la peguen, por favor, descríbenla, nárrenla, cuéntenmela, ¿sí? Y al final van a poner un último cuadro donde me van a poner la idea delimitada del tema que quieren investigar.
qué quieren investigar, qué fenómeno y con qué población específicamente. Bueno, estas son las indicaciones. Ya le voy a cortar porque se me está acabando la pila, pero ahí les voy poniendo las indicaciones y las ligas y todo lo que necesitan para esa actividad. Tenemos una semana para hacerla, no se les olvide, y estamos en contacto. Saludos.